Hola queridos escritores, ¿cómo están? Yo soy Fede Arriola, creador de Adlitera. Hoy les traigo un video muy importante en donde vamos a estar hablando sobre la planificación de una historia. En el video anterior hablamos sobre nuestro sistema de escritura y como les comentaba, este sistema tiene tres etapas. La primera es la planificación, la segunda es la escritura y la tercera es la corrección. Entonces hoy vamos a hablar de la primera etapa de nuestro sistema. Esta etapa consiste básicamente en buscar ideas y desarrollarlas. Lo que nosotros tenemos que aprender en un primer momento, cuando estamos dando nuestros primeros pasos como escritores, es que no tenemos que esperar que las ideas vengan solas, tenemos que dejar de depender de la creatividad, tenemos que dejar de depender de la inspiración. Muchos piensan que para escribir lo que necesitan es estar inspirados. Que lleguen las musas. Y en realidad esto es contraproducente. Si estamos dependiendo de la inspiración, estamos dependiendo de un estado anímico. Estamos dependiendo de estar motivados, de estar con energía, de tener ganas de escribir. Y eso es contraproducente porque no siempre estamos motivados para escribir, no siempre nos sentimos totalmente inspirados. Y esto pasa porque tenemos una actitud bastante reactiva frente a la situación. Estamos esperando que algo externo de afuera, que las circunstancias estén dadas para que empecemos a escribir. Y lo que les vengo a proponer con esta etapa de la planificación es que dejemos de pensar de esta forma y nosotros tengamos un rol activo, un rol proactivo en donde vayamos a buscar las ideas de escritura y las vayamos a desarrollar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Básicamente vamos a pensar en tres herramientas que nos van a permitir buscar estas ideas, ¿no? La primera es la de los personajes, la segunda es la de los objetivos que tienen nuestros personajes y la tercera son los conflictos que van a ser los obstáculos que alejen a nuestros personajes de esos objetivos. A continuación les voy a hablar un poquito más en detalle de cada una de estas herramientas y en futuros videos también vamos a hacer videos específicos para cada una de ellas. Bien, lo que yo quiero que ustedes sepan es que cuando logramos ir a buscar estas ideas, van a ir apareciendo nuevas ideas. Cuando vamos pensando en un personaje, se nos va a ocurrir un segundo personaje, como el padre, el hermano, la pareja de ese personaje. Van a aparecer nuevas ideas, nuevos conflictos, porque se retroalimentan las ideas, ¿no? Mientras vamos trabajando en un personaje, aparece una idea para otra historia, para otro cuento, y esto se retroalimenta tanto que ya nos vamos a estar dependiendo de la inspiración o de que algo externo nos toque la cabeza como una musa, sino que nosotros vamos a desarrollar nuestras ideas. En primer lugar, les decía que vamos a trabajar en lo que son nuestros personajes. ¿Por qué? Porque la mayoría, no diría la mayoría, sino todas las historias tienen personajes, ya sean cuentos, ya sean novelas, obras de teatro, series de Netflix, películas, todo, absolutamente todo tiene personajes. Y lo que nosotros vamos a hacer entonces es conocer quiénes son nuestros personajes. Normalmente cuando un alumno empieza y está empezando a escribir sus primeras historias, lo que noto es que los protagonistas de esa historia, si están basados en personas reales, no tienen mucha dificultad para desarrollarlo, ¿no? Porque el escritor ya conoce la voz del personaje, ya conoce cómo es ese personaje, su temperamento, su ideología. Pero los problemas empiezan a aparecer mucho cuando son personajes secundarios, que son personajes nuevos, que no los pensó mucho, y cuando empiezan a escribir historias que ya no son tan autorreferenciales o que ya no tienen tanto que ver con su propia historia de vida, ¿no? Cuando ya empiezan a escribir historias mucho más ficcionadas en donde aparecen nuevas ideas. Y ahí es lo que suele pasar es que esos personajes el escritor no los conoce. Y como no los conoce y tampoco los trabaja, lo que suele pasar es que caen en lugares comunes. Caen en personajes acartonados, como por ejemplo un latinoamericano que es drogadicto o que es traficante en Estados Unidos, o que los taxistas suelen conversar un montón. Y no siempre es así en la realidad. Entonces, para evitar caer en esos lugares comunes, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que
nuestros personajes tengan vida propia. Y esa vida propia también tiene que alejarse mucho de lo que nosotros somos, que también eso es bastante inverosímil y muy normal a la hora de escribir una historia. Que todos los personajes opinen lo mismo, o sea que van a opinar lo mismo que nosotros, que todos los personajes tengan nuestras mismas frases, nuestra misma forma de expresarse, no es real, y además los lectores se dan cuenta de esas cosas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer al desarrollar nuestros personajes es tratar de conocerlos con la mayor profundidad posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les recomiendo que traten de trabajar con algo que se llama avatar, que es un diseño del personaje en donde vamos a pensar en buscar fotos del personaje o dibujos, imágenes que a nosotros nos ayude a conocer un poco cómo es ese personaje. También vamos a pensar en algunas cosas generales como la edad, dónde nació, dónde vive, cosas así medio generales. Para los que les gustan los signos también pueden pensar un poco en eso, en el signo, en el ascendente. Si ustedes saben un poco, les puede ayudar mucho a ir diseñando ese personaje. También algo interesante que trabajo mucho con mis alumnos son los rasgos generales de ese personaje. Los rasgos generales son el aspecto físico, la altura, el peso, el color de piel, el color de ojos, si está en silla de ruedas, si camina con dificultades, si tiene enfermedades. También tiene que ver con el temperamento, si es una persona alegre, triste, si es una persona que se enoja con facilidad. Todas esas cosas a nosotros como escritores nos va a ayudar mucho. Más allá que después no aparezca en la historia porque no lo necesite la historia, a nosotros sí nos va a dar muchas ideas, pero también nos va a ayudar mucho para darle esa voz que estamos buscando al personaje. Entonces, esa es la primera herramienta que yo les recomiendo que trabajen a la hora de planificar su historia. La segunda herramienta es el objetivo de los personajes. Nuestros personajes, en lo ideal, tienen que tener objetivos para que desarrollemos a lo largo de la historia. Es muy normal cuando estamos empezando a escribir nuestras primeras historias que nos vayamos por las ramas, que no lleguemos a ningún sitio, que dejemos lagunas, ¿no? Que empecemos a hablar de una cosa que después no la cerremos. Todas esas cosas que no solamente pasan cuando estamos escribiendo nuestras primeras historias, también pasa con muchos escritores profesionales que tienen toda una trayectoria. Tenemos que intentar evitarlos. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Que nuestros personajes, dentro de la historia que vamos a escribir, tengan una zanahoria, un objetivo que quieran alcanzar. Una cita con su crush, ¿no? Con la persona que les guste, o un ascenso en el trabajo, o llegar a un sitio. Cada historia va a pedir algo diferente y cada personaje va a pedir algo diferente, pero tenemos que tratar de que los personajes de nuestras historias tengan objetivos. Si vamos a escribir un cuento, con los protagonistas es más que suficiente. Si tenemos un protagonista, que el protagonista tenga un objetivo. Si son 2 o 3 protagonistas, que sería raro 3 protagonistas en un cuento, pero puede pasar, también tengan sus objetivos. Los personajes secundarios, los personajes terciarios, bueno, quizás no sea tan necesario. En la novela, en cambio, en las novels y en las novelas, en cambio, yo les recomiendo que todos los personajes tengan objetivos, incluso los personajes secundarios, porque eso va a darle más vida a la historia, y además las novelas, a diferencia del cuento, tienen más peso el personaje, tienen más impronta dentro de lo que es la historia. Bien, y la última herramienta que les recomiendo a la hora de pensar una historia, de planificarla, de desarrollar esas ideas, es la de los conflictos. Los conflictos son aquellos obstáculos que van a alejar a nuestros personajes de sus objetivos. Y si nosotros lo sabemos de antemano, vamos a tener mucha más soltura a la hora de escribir y no vamos a estar tan pensando en las ideas que se nos ocurran en el momento, que a veces sirve, no digo que no, pero generalmente es contraproducente porque genera los famosos bloqueos del escritor, esto de la hoja en blanco. Si nosotros más o menos sabemos qué cosas quiere lograr nuestro personaje y le vamos buscando obstáculos, va a hacer que nuestras historias sean mucho más entretenidas y también mucho más interesantes. Y para trabajar en esos obstáculos, en esos conflictos, vamos a hablar de 3 tipos.
los conflictos ambientales que afectan a todos los personajes de nuestra historia, la guerra, una pandemia, un corte de luz masivo, todos esos conflictos que pueden afectar a un número grande de personajes. Normalmente yo recomiendo que si vamos a usar conflictos ambientales, que nuestra historia tenga uno solo o dos, porque sería muy inverosímil que aparezcan 100 conflictos ambientales dentro de una historia, una invasión extraterrestre, una inundación, un accidente, no. Bueno, todas esas cosas serían muy extrañas que aparezcan en una sola historia y caemos en lo inverosímil. Con uno, con dos es más que suficiente. El segundo tipo de conflicto que vamos a trabajar en nuestra planificación es el más común, que es el de las relaciones, los conflictos relacionales, las discusiones entre los personajes, las peleas, los malos entendidos, los entredichos. Todos esos conflictos son muy interesantes y aparte nos van a ayudar mucho por una herramienta que vamos a ver en otra etapa, que es la de la escritura, que son los diálogos. Los diálogos son muy buenos para trabajar todos estos conflictos de relaciones. Y el tercer tipo de conflicto es el conflicto interno, el que afecta a un solo personaje y puede ser, por ejemplo, una fobia, puede ser que el personaje esté llegando tarde a algún sitio, puede ser que al personaje le agarre un ataque de pánico, y eso también es muy interesante. Y si nosotros podemos ir mechando los tipos de conflictos que van apareciendo a lo largo de la historia, vamos a darle mucho más cuerpo, mucho más color a lo que queremos contar. Entonces, cuando nosotros vamos a planificar una historia, tenemos que tener en cuenta estas tres herramientas: personajes, objetivos, conflictos. Si nosotros los vamos practicando, lo vamos desarrollando, van a ver que van a tener cada vez más y más y más ideas, que es lo que le pasa a mis alumnos cuando conocen todos estos conceptos. Y lo que les empieza a pasar es que ya no van a tener que empezar a filtrar las ideas, porque van a tener cientos de ideas para escribir y pasa de no tener ideas, de estar bloqueados, de que no les gusta lo que escriben, a tener un montón de ideas por todos lados y decir, bueno, ¿qué escribo de todo lo que aparece? Que la verdad que puede llegar a ser un problema, pero es un mejor problema que bloquearnos o que no tener ideas. Muchas gracias por escuchar hasta acá, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle un me gusta, de compartirlo, de suscribirse al canal, así llega a mucha más gente todo este conocimiento. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.